Hincha celeste puede sonreír. Ha ganado Sporting Cristal en el estado Miguel Grau con unas supuestas supersticiones que han pasado sobre el estadio donde se iba a jugar Sporting Cristal. Iba a ser Alejandro Villanueva, bueno, por cuestiones. Y qué raro que después que haya anunciado que iba a jugar en Miguel Grau, de ahí levantan el estadio Matute. Pero bueno, son cosas que son un punto aparte. Ahora vamos a basarnos en el partido. Un Sporting Cristal que de inicio a fin, salvo en los primeros 10-15 minutos, que creo que la pelota lo tenía un poco ahí Cerro Porteño, con llegadas por sus jugadores de mayor arriesgo físico, con jugadas como Sonora, como Domínguez y como Jonathan Torres, estos jugadores muy hábiles que tiene el Cerro Porteño, y por la vía aérea, donde justamente en las pelotas paradas llegaba a 3/4 de cancha en adelante del área rival de Cristal, pero no terminaba de concluir el último toque, ¿no? Que era el pase y de frente ir al arco, cosa que le faltó al equipo del Cerro Porteño en esos 15 minutos, ya después de pausa y retracción. Y es ahí donde se lesiona Soñora, un jugador que creo que estaba un poco ahí comenzando a jugar bien, este volante ofensivo, y entra Mateo Krimovic, este jugador de Cerro Porteño, que creo que ha sido uno de los puntos bajos, porque creo que se sintió la presencia de un ser más ofensivo, y yo creo que Cerro Porteño no alimentó a su delantero Vegetti. Yo creo que Vegetti tampoco no se dio en la cancha, no tuvo un gran partido. De ahí Sporting Cristal comenzó a llegar de pelota arriba, pases de arriba, con el balón. Llegaba Sporting Cristal, te encaraba muy bien con sus jugadores rápidos como Maloren Castro y Juan Cruz González, que me sorprendió que desde el vamos arrancó Juan Cruz González. Ser Ricardo quizás leyó bien sobre cómo, en qué forma se pararía Juan Cruz González y por qué lo sentó a Santiago González. Pero yo creo que no se equivocó. Juan Cruz González tuvo un buen partido, marcó, encaró, tuvo esa llegada cerca donde justamente da el pase Irben Ávila, que para mí Irben Ávila es un delantero que tuvo dos llegadas, una que se la da bien más Loren y se la falla, increíble, se quita el arco. Otra que se tarda un poco en llegar y el arquero Arias termina de atajarlo tranquilamente. Ahora, Juan Cruz González es un jugador que era como un lateral y jugaba al costado Sosa, que Sosa sí estaba en la posición que justamente Autorel siempre lo nominaba, pero Juan Cruz González del Vamos arrancó bien. Yo creo que termina siendo Ser Ricardo un esquema acorde a los jugadores con los que habían enfrentado en este partido. Maloren Castro aprovechaba las bandas, el espacio para poder hacer la contra. Tienes a unos buenos paseadores de pelotas arriba que te lo pasaba Martín Tábara, siempre a Maloren Castro, un Cristiano da Silva que cuando tenía que retrocedía, se quedaba hasta cierto punto porque Maloren Castro aprovechaba el tiro y toque. Y cuando Maloren Castro retrocedía, Cristiano da Silva era el que hacía todo el recorrido. Y muy bien en ese lado, Sporting Cristal, el lado izquierdo fue el más letal, porque prácticamente todos los balones caían en Maloren Castro. Incluso Maloren Castro tuvo esa jugada en el segundo tiempo, ¿no? Que antes de que se vaya, jugó los 90 minutos, ese disparo al arco, que roza el arco y muy bien Arias que lo tapa. De ahí, me gustó también el partido de Iberico. No se mostró mucho en la cancha, pero yo creo que mostró rigurosidad, se perfiló muy firme, incluso acompañando ahí en las jugadas de ataque, cuando ya el equipo de Cerro Porteño se iba con uno menos antes de finalizar el primer tiempo. Domínguez, este extremo de Cerro, sí o sí se va a dar el premio de la semana al mejor jugador irrefutable, porque si tú estás sacando así, ¿cómo le vas a dar en la cara a Maloren Castro, que obviamente te hace así, ¿no? Como son de cachita, ¿no? Para que te obstruya, pero obviamente el árbitro ya ve que le iba a sacar amarilla, pero tú al hacerle eso y lo golpeas en la cara, estás haciendo una agresión, pero, o sea, estás como que diciendo, te doy a ti,
Ya, pues entonces, ese error, ese punto, creo que perjudicó mucho al equipo paraguayo. Porque ya de 10 minutos antes de finalizar el primer tiempo y todo el segundo tiempo lo tuvieron arrinconado el equipo de Cristal. Y nuevamente en el segundo tiempo ya el equipo de Cristal no haría cambios al minuto 60, ¿no? Donde justamente igual estaba haciendo buenos pases, estaba arrinconando al rival. Solo tuvo dos llegadas de Cerro Porteño en la última jugada, ¿no? Donde aparece Iturbe que la manda larga y estaba habilitado. Y otra que aparece Jonathan Torres cerquita al arco y justamente Enrique la agarra muy bien y se perfila muy bien. Para mí también Enrique es sin mucha participación. Las que pudo atajar, las que pudo tocar, lo hizo muy bien. Ya vayamos con los cambios. Yoshima Yotun entra y yo creo que ante Gustavo Casonati, que también no tuvo, digamos, de uno de los puntos más bajos del medio campo, pero yo creo que acertó mucho en la parte de media defensiva. Pero Yoshima Yotun te garantiza otro tipo de juego, ¿no? Un juego más vértigo, un juego más versátil, un jugador con mucha jerarquía, ¿no? En su saga del medio campo. Yoshima Yotun tuvo esa llegada, ¿no? Que justamente hace el buen bloque con Santiago, con Juan Cruz González, y ahí donde aprovecha con Sosa y remata a Yotun y la manda para afuera. Yo creo que me gustó mucho esa jugada, ¿no? Las triangulaciones, tanto en el lado izquierdo como el lado derecho de Cristal, me hicieron muy bien, ¿no? Ya de ahí entra Felipe Viseu, que, bueno, al héroe del partido prácticamente, porque tuvo 16 llegadas. Me hace recordar mucho ante 2 de mayo, que hicieron como 20 llegadas sin nada. Pero esa jugada que tenía que llegar a Sporting Cristal, aprovecha Maloren Castro, que obviamente se comió toda la banda, ¿no? Toda la banda izquierda se lo comió prácticamente en las contras que proponía el cuadro rimense. Pasa Maloren Castro, le da a Cristiano da Silva. Cristiano da Silva muy bien ahí en el perfil para poder hacer otra vez desde el saque de arriba. Aprovecha el pase con perfil cambiado a Leandro Sosa, y Leandro Sosa se la da a Yotun, y Yotun ya lo ve de cerca a Felipe Viseu con Iberico, y justamente Iberico no llega porque estaba medio referenciado por el defensor Quintana, pero el defensor Quintana deja ese espacio donde Viseu, habilitado, anota mandándosela para el otro lado. Nada que hacer, Arias anota el único tanto del partido donde está Sporting Cristal, porque empató Juniors y Palmeiras. Y así donde Sporting Cristal se llevaría la ventaja, justamente por todo lo merecido que estaba haciendo de la fase 2, que venció al Deportivo de Mayo, que ganaba el Carabobo, y que no venía tan bien, no venía de perder con CD Moquegua, pero acá nos sorprende el esquema de Ser Ricardo, que para mí hizo un buen debut. Creo que por ahí ya también metió al Santi, metió a Catel Cabellos, que creo que ayudaron mucho más en la ofensiva de Sporting Cristal. O sea, cambiaron hombre por hombre, refrescaron lo que es el esquema ataque, ¿no? Por sus jugadores, tanto Masloren como Juan Cruz González, aunque yo creo que ya mandaron a hacer un mediocampo defensivo que ofensivo. Solamente Santiago González lo aprovechaban en la contra. Ahorita Catel Cabello se metía más al medio, y obviamente insistía nuevamente Sporting Cristal, ¿no? Yo creo que Sporting Cristal supo ganar bien este partido, supo consolidar tanto a Leandro Sosa como a Cristiano da Silva, que más que todo Cristiano da Silva importante en el esquema autor, y ahora importante también en el esquema Ser Ricardo. Ayuda también Masloren Castro, creo que ya entendió que Cristiano da Silva tiene que quedarse en una sola posición, y cuando tiene que aprovechar la contra también se avecina por la banda donde hay espacios para que pueda hacer su recorrido, lo que sabe hacer Cristiano da Silva. Y Masloren Castro nuevamente, cuando te la das cerca al área rival, te hace el desequilibrio total, y esto fue lo que hizo el jugador Masloren Castro. Y de ahí Rafael Lútiga y Araujo
Hoy sí, bueno, al inicio yo creo que un poco dificultoso por las pelotas paradas que hacía el equipo paraguayo, pero de ahí se consolidaron y cumplieron este partido. Pudieron sacar, pudieron marcar las que tenía y por eso no vimos casi ningún remate cerca al área de Enríquez en el segundo tiempo. Prácticamente se forman 4 remates del equipo paraguayo contra 16, increíble. Pero bueno, hincha rimense, ¿qué te pareció este video? Deja un like porque esto es En el Área Deportivo.